creemos que el Espíritu Santo ha preparado una palabra muy especial para este día, con el propósito de animarnos, de llenarnos de esperanza. Un domingo como estos, el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos, demostrando verdaderamente que Él era el Hijo de Dios y que lo que Él había hecho en la cruz era válido para cada uno de nosotros. Así que hoy preparémonos para celebrar un tiempo especial en casa. Gracias por permitirnos estar ahí con ustedes. Es una bendición que hoy podamos llegar a cada uno de sus hogares y compartir un tiempo tan especial. Así que preparémonos para la palabra de Dios. Quiero pedirte nuevamente que tengas listo dos cosas. En primer lugar, que tengas preparado tu Biblia. Ojalá fuera la Biblia física. Si no, no importa, vale la Biblia en nuestro dispositivo, sea el celular o el iPad o la tablet. Prepara tu Biblia. Vamos a buscar todos hoy el pasaje en el cual Dios nos quiere hablar. Pero también prepárate para que tomes apuntes. Recuerda, cuando tomamos nota, más nos queda en el recuerdo acerca de la enseñanza de Dios. Muy bien, entonces preparémonos en esta mañana. Quiero invitarlo a que me acompañe a compartir este tema que he titulado No pierdas la esperanza. Estamos en un tiempo de mucha dificultad. Es una ocasión muy especial porque esto nos cobija a todos. No es algo que está atravesando una persona en particular, sino hay millones de personas que estamos viviendo esta situación debido a esta pandemia. Así que, por favor, prepárate. Vamos a la palabra de Dios hoy y di conmigo, no vamos a perder la esperanza. Vamos a Lucas capítulo 24. A través de este pasaje quiero compartirte un grupo de personas que en cierto momento de su vida perdió la esperanza. Lucas 24, 13 al 35. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Maús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos, pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó, ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe con sus rostros cargados de tristeza. Diga conmigo, tristeza. ¿Cómo estaban estos dos discípulos? Su rostro reflejaba la condición de su corazón. Estaban llenos de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó, tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Entonces te hago una pregunta. Basado en este pasaje, ¿cómo estaba el corazón de estos 2 discípulos que iban caminando hacia Emaús? El corazón de ellos, correcto, estaba entristecido. La crucifixión de Jesús los llevó a perder la esperanza. Ellos tenían una expectativa muy particular. La diferencia que tenemos nosotros de ellos hoy es que la revelación que nosotros tenemos de Cristo es muy diferente. Ellos tenían una expectativa. Ellos habían sembrado su esperanza en Jesús de una manera muy diferente a como tú y yo hoy la podemos sembrar. La expectativa que tenían los discípulos de Jesús en ese tiempo es que Él verdaderamente fuera el hombre que iba a restaurar el reino de Israel y que les iba a permitir a ellos salir de la opresión del Imperio Romano. Ahora, no solamente estos 2 hombres que estaban caminando hacia Emaús estaban tristes. Los discípulos de Jesús, todos estaban también afectados por esta pandemia de la tristeza, de la desesperanza. Veamos un pasaje en Juan capítulo 21, versículo 1 al 3, que nos permite ver algo, intuir algo de lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos. Dice, más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí.
Simón, Pedro, Tomás, Natanael de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. En total, 7 discípulos aparecen en este pasaje de Juan capítulo 21. Dice en el versículo 3, Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y quiero que recordemos por un instante qué era lo que hacía Pedro antes de conocer a Jesús. Pescar, correcto. Él era un pescador. Cuando se encontró con Jesús, se convirtió en un pescador de hombres. Jesús le dijo, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro, y ahora serás un pescador de hombres. Ahora, ¿qué era lo que estaban haciendo? Habían vuelto a sus actividades tradicionales antes de conocer a Jesús. Ahora, esto nos permite intuir que la desesperanza, el desánimo, los hizo regresar a lo que antes solían hacer. No solamente los 2 discípulos de Emaús estaban tristes, en general todos los discípulos de Jesús estaban tristes. Y esto nos permite entender algo que quiero compartirte en esta mañana. La esperanza es un tesoro que viene del Espíritu Santo. La esperanza es un tesoro que viene del Espíritu Santo y que nos ayuda a vivir la vida. Sin esperanza podríamos decir que la vida se va consumiendo. Entonces nosotros, al ser un tesoro, debemos aprender a cuidar la esperanza. La esperanza es esa virtud que viene del Espíritu Santo que nos va a dar la fortaleza, que nos va a dar la paz para enfrentar los momentos difíciles. ¿Qué es lo que más necesitamos en una época como estas? En donde todos nosotros, tú que me estás viendo, otras personas que se están conectando a esta hora, ¿qué es lo que más necesitamos todos nosotros en este momento? Esperanza. La esperanza es la que nos va a ayudar a sobrellevar y a sobrepasar una circunstancia tan difícil, tan compleja como la que estamos viviendo. Estamos leyendo en los periódicos, vemos las noticias, revisamos nuestras redes sociales y el corazón de nosotros, no sé si a usted le ha pasado o te ha pasado a ti, el corazón se siente pequeñito y empieza uno a sentir una presión particular debido a todo lo que está sucediendo. Entonces quiero que digas conmigo ahí que estás en tu casa, por favor, di, mi corazón se debe encender en esperanza. Vamos a volverlo a repetir una vez más. Mi corazón se debe encender en esperanza. Ahora vamos a decir esto también. El sol va a brillar de nuevo. El sol va a brillar de nuevo porque Dios es bueno. Entonces voy a encender en mi corazón la esperanza porque el sol va a brillar de nuevo. Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso dice la palabra de Dios y nosotros tenemos que afirmarnos en esa palabra. ¿Qué es la esperanza? Si vamos a hablar de no perder la esperanza, pues definamos qué es la esperanza. Te voy a dar 2 definiciones importantes acerca de lo que es la esperanza. Primera definición, estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Eso es esperanza. Tener ese estado emocional, o sea, es creer dentro de nosotros que lo que esperamos se va a lograr. Pero también podríamos decir que esperanza es esperar el bien. Todos debemos esperar lo bueno después de esta situación. Nuestros brazos tienen que levantarse. Los discípulos, como dice la palabra de Dios, habían perdido la esperanza. Estaban desanimados, estaban tristes. No podían ver más allá de su tristeza. Entonces no tenían la expectativa de que algo bueno, a pesar de la muerte de Jesús, iba a suceder. Nosotros tenemos que cambiar eso en nuestra vida hoy. Estamos viendo cosas muy difíciles. Cientos, miles de personas están padeciendo, millones pueden llegar a enfrentar esta enfermedad, pero a pesar de todo esto, hay que ver que algo bueno va a pasar. Ahora, si la esperanza es optimismo, la esperanza literalmente es no tener salida, es estar sin salidas, es encontrarse completamente perdido y sin recursos. Ahora, no solamente los discípulos enfrentaron esta pandemia del desánimo, de la desesperanza. Hay otros hombres en la Biblia que también lo enfrentaron. Uno de ellos, Pablo. Acompáñeme a 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 10. Veamos cómo Pablo tuvo que enfrentar la desesperanza también. Dice la palabra de Dios lo siguiente: amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida.
Pablo fue presionado. Pablo había sido exprimido, oprimido, más allá de lo que él podía resistir. Pero preste mucha atención a lo que viene a continuación, versículo número 9. Dice, de hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar en Dios. Una situación difícil, Pablo estaba enfrentando algo parecido. Tal vez las circunstancias no son las mismas, pero al final el resultado de lo que se estaba produciendo en la vida de Pablo es lo mismo que tú y yo podemos estar sintiendo hoy. ¿Cuál debe ser el resultado de todo esto? Debemos dejar de confiar en nosotros mismos y debemos aprender a confiar en Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. A pesar de la dificultad, a pesar de lo difícil que parece la situación, Dios espera que yo hoy aprenda a confiar en Él. Diga conmigo, voy a aprender a confiar en Dios. Voy a aprender a confiar en Dios. Y dice luego en el versículo 10, efectivamente, Él nos rescató del peligro mortal y volverá a hacerlo de nuevo. ¿Qué tal si tú lo proclamas para tu vida hoy y lo dices? Así como lo hizo con Pablo, lo hará conmigo. Él nos va a rescatar. Dios no nos va a dejar ahí tirados ni avergonzados. Dios nos va a rescatar. Y por eso Pablo termina diciendo, hemos depositado nuestra confianza en Dios y Él seguirá rescatándonos. Qué palabra tan especial para una temporada como esta. Podemos confiar en Dios. ¿Qué nos enseña esta historia de los discípulos y la dificultad que enfrentó Pablo? Que la esperanza trae ciertas cosas negativas a nuestra vida. Y quiero compartirte 4 cosas que trae la desesperanza, por lo cual nosotros no debemos permitirla en nuestra vida. Primer peligro, nos hace perder la fe en Dios. Cuando el corazón se llena de desesperanza, cuando viene la tristeza, cuando viene el desánimo, cuando viene el desaliento, lo primero que se golpea en la estructura de nuestra vida es la fe. Tenemos que recordar algo importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la fuente, la fe es el motor de la esperanza. Recuerde lo que dijo Pablo, que al final de todas las cosas, 3 cosas prevalecerán. Número 1, el amor. Número 2, la fe. Y número 3, la esperanza. Son 3 virtudes que deben estar presentes y activas en la vida de cualquier persona. La desesperanza busca destruir esa base, ese cimiento especial en nuestra vida que es la fe en Dios. Cuando nosotros dudamos, perdemos, le quitamos valor a la palabra de Dios, le quitamos valor a las promesas de Dios. Y entonces nuestro corazón empieza a ser sensible a las circunstancias. Por un momento pensemos en Pedro. Pedro, el Señor, al llamarlo, le dijo que sería un pescador de hombres. Esa era una promesa para Pedro. Pedro sabía que él en algún momento de su vida se convertiría en lo que el Señor quería. Esa era una palabra. Pero cuando la desesperanza lo abrazó, cuando la esperanza lo rodeó, la desesperanza lo rodeó, él olvidó la promesa. La desesperanza nos hace olvidar las promesas de Dios. Segundo peligro de la desesperanza, no me permite entender cómo actúa Dios. Distorsiona mi visión espiritual. Afecta mi entendimiento. Y cuando yo no tengo visión espiritual y no tengo entendimiento espiritual, inmediatamente empiezo a cuestionar y a culpar a Dios por las cosas que estoy viviendo. Y ese es un gran peligro. Por eso nosotros necesitamos, como dice Pablo, tener un entendimiento espiritual para comprender lo que Dios está haciendo. Nos parece duro, difícil, nos parece a veces que no tiene explicación, pero Dios nos está pidiendo es que nosotros confiemos. Mire lo que dijo David en el Salmo 13, 1 al 6. Dice, oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con la angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo me seguirá dominando? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor mi Dios. Devuélveme el brillo de mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo, lo hemos derrotado.
No dejes que se regodeen en mi caída, pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. David tuvo un momento en medio de escribir este salmo, tuvo un espacio de tiempo en donde él empezó a cuestionar a Dios. Fue una oración imprecatoria hacia lo que estaba viviendo, hacia la circunstancia que estaba enfrentando. Pero en un momento de reacción en su espíritu entendió que debía confiar en Dios. Y la esperanza retornó. Y dejó de cuestionar y dejó de dudar y de culpar a Dios por lo que estaba viviendo. Reflexionó en su espíritu y pudo entender que Dios lo iba a rescatar. Y lo más importante es que él cantaría porque Dios es bueno. Y nosotros desde ya tenemos que empezar a cantar porque Dios es bueno. Esto va a pasar, esto va a quedar como una historia en nuestra vida, pero va a prevalecer lo que nosotros hagamos. Lo que va a quedar escrito y establecido es nuestra actitud frente a esta adversidad. Por eso no debemos permitir que la desesperanza nos abrace y empecemos nosotros a contaminar a otras personas con nuestra desesperanza. Porque este es el gran riesgo de no tener ánimo en nuestro espíritu. Que empezamos a contagiar, así como el coronavirus COVID-19 se expande a una velocidad impresionante, la desesperanza también fluye a través de nuestras palabras, fluye a través de nuestras actitudes y de nuestras acciones. Por eso debemos cuidarnos de la desesperanza. El tercer peligro de la desesperanza es que exagera lo negativo y minimiza lo positivo que sucede en nuestra vida. Nos ciega, nos impide ver que aún en medio de toda la dificultad, Dios está haciendo cosas buenas. Aunque parezca difícil verlo, en medio de todo esto que está sucediendo, Dios está haciendo cosas buenas. Diga conmigo, en medio de todo esto, Dios está haciendo cosas buenas. En mi casa, en mi familia, en mi vida, en la iglesia, en la nación, en la ciudad. No importa, aunque no veamos nada, Dios está haciendo cosas buenas. Salmo 42:3 dice: día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo: ¿dónde está ese Dios tuyo? Y en cuarto lugar, el cuarto peligro de la desesperanza es que destruye la esperanza de un futuro. Destruye mi optimismo hacia el futuro. Nos hace ver todo lo que viene como un nubarrón. Si usted escucha la predicción que hay hoy acerca del crecimiento económico de las naciones, es terrible. Hace pocos días estaba leyendo un informe en donde se decía que para este año Colombia tenía proyectado un crecimiento del 3.5, ahora ya no, ahora dice que va a crecer al 0%, no hay crecimiento. Esa es la clase de pensamientos que trae la desesperanza. A pesar de lo que suceda en el mundo que nos rodea, nosotros tenemos que tener activa la virtud de la esperanza. Las cosas no se van a poner peores. A los que amamos a Dios, todo esto ayuda a bien. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿por qué llega la desesperanza? ¿Cuáles son las puertas que abrimos para que este enemigo espiritual venga, nos abrace y produzca en nosotros esta pandemia tan terrible? En primer lugar, y es lo que podemos percibir de la reacción de los discípulos cuando tienen este encuentro con Jesús y que no distinguen, que Dios no permite que se den cuenta que es Él. Primera puerta abierta que le da acceso a la desesperanza a nuestra vida, y es la búsqueda de esperanza en fuentes equivocadas. En esta época o en este tiempo de coronavirus, creo que muchos hemos podido ver, notar, observar, darnos cuenta de cuál es la fuente de nuestra esperanza. Algunos pudimos darnos cuenta que puede ser el dinero, pueden ser las posesiones, puede ser el trabajo, puede ser una persona o un grupo de personas. Para los discípulos, la fuente de esperanza era un concepto errado del Mesías. Ellos anhelaban al Mesías, pero ellos lo veían de una manera muy diferente a como Jesús quería mostrarse. Ellos esperaban que el Mesías viniera como un guerrero poderoso, como un nuevo rey que los liberaría de la opresión de los romanos. Cuando Jesús aparece y empieza a hacer toda esta clase de señales que lo manifestaban como el Mesías, ellos se sintieron realizados. Su fuente de esperanza creció. La expectativa de un mejor futuro se hizo evidente.
Ellos pensaban que Jesús los llevaría a la restauración de la nación como la vivieron en la plenitud en los tiempos de David o de Salomón. Esa era su expectativa. Su fuente de esperanza era equivocada. Cuando Jesús muere, porque ellos no tenían el entendimiento de que Él debía morir y luego resucitaría para confirmar que era el Hijo de Dios. Cuando Él no cumplió las expectativas que ellos tenían, se abrió la puerta de la desesperanza. Por eso vemos en este pasaje de Lucas a estos dos discípulos caminando muy triste hacia ese lugar, hacia esa población, porque habían puesto su mirada en una fuente equivocada. Ahora, ¿cuál es la fuente de nuestra esperanza? ¿En quién estamos depositando nuestra confianza en un tiempo como este? ¿A quién le estamos creyendo? Esa es una buena pregunta para nosotros. En segundo lugar, la segunda puerta que le abre el acceso de entrada a la desesperanza es cuando sentimos que perdemos el control de lo que esperamos. Cuando uno siente que pierde el control de las cosas que tiene más o menos ahí en su dominio, inmediatamente la desesperanza está tocando, y si nosotros no soltamos el control, la desesperanza entra. Pensemos por un momento en Pedro. Hay un instante cumbre en la relación Pedro-Jesús. Es el momento en Mateo 16 cuando Jesús hace una pregunta, le está diciendo a los discípulos: bueno, la gente dice muchas cosas de mí, pero ustedes, ¿quién dicen? ¿Quién dice que soy yo? O sea, para ustedes, ¿quién soy yo? Y en medio de todo lo que estaban ahí rumorando, seguramente Pedro dijo: Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: muy bien, Pedro, no te lo ha revelado carne, no te lo ha revelado sangre, te lo reveló mi Padre. El Espíritu de Dios se lo reveló. Y ahí hubo un momento de júbilo y de gloria para Pedro. Pero más adelante, cuando Pedro vio que su concepto de Mesías no se ajustaba a lo que él quería, cuando él estaba viendo que se estaba perdiendo el control de lo que era la situación perfecta para él se interpuso en el camino del Señor. Y aquí vemos en Mateo 16, 21 al 22 lo que pasa. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Dice que a partir de entonces, después de que Jesús empezó a revelársele a los discípulos de una manera evidente, dice que a partir de entonces Jesús empezó a decirles claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a mano de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Por qué Pedro se atrevió a reprender al Señor? Si era su maestro, si era el rabí de Pedro, ¿por qué se atrevió? Porque cuando Jesús estaba manifestando estas cosas, estaba rompiendo la estructura que él tenía acerca de su Mesías. Él sentía que estaba perdiendo el control. Por eso inmediatamente Jesús habla esto, le dice: no puede ser posible. Y le dice textualmente: Dios nos libre, Señor. Eso jamás te sucederá a ti. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Porque Jesús había entendido que Pedro había abierto la puerta de la desesperanza porque estaba perdiendo el control de la situación. Tercera puerta. Se llama exceso de confianza en sí mismo. Nosotros peleamos muchas batallas en nuestras propias fuerzas y se nos olvida que nuestra fuerza es limitada. Eso le estaba pasando a Pedro. Segunda de Corintios 1, 8 al 10, ya lo leímos hace un momento, pero quiero resaltar que Pedro dijo: fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Dios nos lo llevó hasta lo que ya no podían resistir. Pero todo con el propósito de que dejaran de confiar en ellos y aprendieran a confiar en Dios. Pablo dice lo siguiente: esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros. Esto que estamos viviendo es para que dejemos de confiar en nosotros y podamos confiar en la providencia y en el amor de Dios. Pase lo que pase, necesitamos aprender a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Cuarta puerta. Somos inflexibles al cambio. Todo esto que está sucediendo está promoviendo cambio. Cambio en la manera de hacer las cosas, cambio en la manera de relacionarnos. Y cuando vienen esos choques nos sentimos ¿qué?
totalmente desesperanzados. Viene esa tristeza, ese desánimo, esa decepción, esa angustia, y nosotros tenemos que romper la rigidez, tenemos que ser flexibles. Nuestro Dios es flexible, Él es un Dios que está continuamente en cambio. Quinta puerta, malas actitudes que alimentan mis ambientes. ¿Qué le abre la puerta a la desesperanza? Palabras negativas. La plata no va a alcanzar, esto se va a poner más difícil, realmente no sé qué va a pasar con el empleo, la economía no va a crecer. Esas son palabras negativas, pero también la mentalidad de víctima. Es que usted no sabe lo que estamos pasando, usted no entiende lo que estamos atravesando, etcétera, etcétera, etcétera. También la comparación con otros, la perspectiva amarga de la vida, murmurar, quejarnos, la autocompasión. Y otra de nuestras actitudes negativas es sumarle a lo negativo lo negativo. Entonces, las cosas están difíciles, la fe no niega los hechos. Pero nosotros somos agentes de cambio y Dios nos ha llamado a que a través de nuestras palabras hablemos vida y no muerte. Ahora, hoy es domingo de resurrección y hubo algo que transformó la desesperanza en una nueva esperanza. En un instante de la historia vemos a unos discípulos derrotados con el deseo de volver atrás, dejando ese llamado y las promesas de Dios por un instante en sus vidas. Pero más adelante volvemos a ver a estos mismos discípulos que en un instante de la historia estuvieron derrotados, empoderados, llenos de autoridad, decididos a cumplir la comisión que su maestro les había entregado. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo el cambio? ¿Qué fue lo que sucedió? Los discípulos entendieron algo. Y aquí está el primer punto para que nosotros podamos recobrar, mantener, sostener o hacer crecer la esperanza. Número 1, necesitamos experiencias con Cristo resucitado. ¿Qué cambió la historia de estos dos discípulos? ¿Qué cambió la historia de los 7 discípulos de Juan capítulo 21? Que tuvieron un encuentro con Cristo resucitado. ¿Qué necesitamos nosotros en esta temporada? Unas experiencias todos los días en el lugar secreto. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a tener experiencias con Cristo resucitado. Hebreos capítulo 6 versículo 18 al 19 dice: así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Entonces aprovechemos este tiempo, aprovechemos todo esto que Dios está haciendo para llamar nuestra atención. Y Dios está listo, Dios está presto a tener una relación con nosotros. Dios no es lejano, Dios es cercano. La Biblia dice que Dios es fácil de hallar, no difícil de encontrar. Pide y se te dará. Toca y se te abrirá. Busca y hallarás. Entonces, número 1, la esperanza va a volver a nuestra vida cuando dejemos de buscar en fuentes equivocadas. No es la vacuna, no es la gente, no es el gobierno, no es el empleo, no es el trabajo, no es la familia. Nuestra ancla firme para nuestra alma, la esperanza de gloria, se llama Jesús. Así que pidámosle a Él que nos permita tener experiencias, que nuestros ojos no sigan como los de los discípulos. Iban camino de Emaús, caminaban con Jesús, sentían que era como que Jesús, algo pasaba en sus corazones, pero sus ojos estaban vendados. Que nuestros ojos hoy sean abiertos, que esos velos, esas cortinas que antes teníamos sean removidas en esta hora para poder ver al Cristo resucitado. Y número 2, necesitamos confiar en Dios. Hay que volver a confiar en Dios. Romanos 4, 18 al 21 dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza porque habría creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esta es la cantidad de descendientes que tendrás. Y la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que, por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó
la promesa de Dios sin vacilar. ¿Y qué tal si tú levantas tu mano ahí donde estás y le dices: Señor, yo voy a creer tus promesas sin vacilar? Ahí donde tú estás, en medio de la sala de tu casa, en tu cuarto, ahí en tu habitación, en el comedor, donde estés ahí en tu casa, levanta tu mano y di: Señor, yo quiero confiar en ti sin vacilar. Yo quiero confiar en ti sin dudar. Y dice que de hecho su fe se fortaleció aún más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Y hoy oramos en el nombre de Jesús para que en nuestro corazón se activen todas las promesas. Reconocemos, Padre, que este virus, esta pandemia de la desesperanza, también ha tocado nuestra puerta. También ha entrado, Señor. Tocó la vida de estos 2 discípulos que iban camino a Emaús. Tocó la vida de tus discípulos, Jesús. Tocó la vida de Pablo, la vida de Elías, la vida de Moisés. Y de la misma manera ha tocado mi vida, Señor. He perdido la expectativa de un futuro glorioso. Me he desanimado, me he entristecido, me he preocupado. Mi corazón se ha llenado de temor. Pero hoy, en el nombre de Jesús, decido volver a buscar en la fuente verdadera. Te pido perdón en esta mañana, Señor, porque he buscado en fuentes equivocadas, porque he confiado en mi propia fuerza, en mi propia sabiduría. Por eso estoy cansado, por eso estoy abatido. Mi fuerza escasea, he fallado bajo presión. He buscado, Señor, en las cosas la esperanza que solamente tú me puedes dar. Tú eres el ancla firme que mi alma necesita. En medio de todo lo que está pasando, Señor, en medio de todo lo que está aconteciendo, yo quiero tener una experiencia contigo hoy. Revélate a mi vida. Los ojos de estos discípulos no fueron abiertos hasta que tú te revelaste. Y yo te pido hoy, Señor, que toda venda que está en mis ojos, que me impide ver, sea removida de mi vida ahora. Yo entrego el control. Sé que no puedo controlar todo. Y por eso hoy decido ceder ese control. Decido dejar de ser inflexible, rígido. Si estás permitiendo esto es porque algo bueno quieres hacer. Quieres llevarme a otro nivel, cambiar algo en mi vida. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me perdones por mis malas actitudes en medio de esta tormenta. Perdóname porque he tenido malos pensamientos, porque he tenido palabras negativas, porque me he victimizado, mi mente se ha llenado de cosas terribles, oscuras. Porque me he amargado, porque me he frustrado, me he entristecido. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. Pero hoy volvemos a mirar a la fuente de esperanza. Cristo, esperanza de gloria. Decláralo ahí donde estás y di: Cristo, tú eres mi esperanza. Esperanza contra esperanza. Y así como Abraham creyó a pesar de lo que veía, hoy decidimos creer que tú tienes lo mejor para nosotros, que este sí es el año de nuestra victoria, que sin batalla no vamos a ver tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Así que hoy mi fe se activa, mi fe se restaura en el nombre de Jesús, y levanto mis brazos cansados, agobiados, abatidos, y empiezo a adorarte, y empiezo a través de ellos a decirte: Señor, confío en ti. Y dile: aunque yo no pueda ver, sé que estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás Vamos, obrando. declara lo que tu boca se abre y lo diga. Aunque no pueda ver, estás obrando.
Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Y ahí por la fe vamos a ver al Señor llegando a nuestras circunstancias. Él es propicio a nuestras necesidades. Y vemos al Señor trayendo provisión, abriendo ese camino. Al Señor haciendo protección, vallado alrededor de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestra familia. Ahí vemos al poderoso, a Jehová de los ejércitos. Así como Agar lo vio en el desierto, hoy nosotros también podemos verlo a Él. Jehová el Roí, Él nos ve. Confiamos en ti, Señor. Descansamos en que tú estás abriendo camino donde no lo vemos para nosotros. Proclamamos, profesamos que a nosotros nada nos faltará, porque te podemos ver en esta mañana como nuestro pastor. Y por última vez tú lo vas a declarar conmigo. Sé que estás sobrando en medio de mi necesidad, en medio de mi circunstancia. Aunque yo no vea con los ojos naturales, mis ojos espirituales te ven actuando, porque yo vivo por fe, no por vista. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Amén. El Señor les bendice.